¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas ustedes. Soy Pedro Paredes Vela, los acompaño hasta las 2 de la tarde. Este es el programa La Verdad en Exitosa a nivel nacional, Radio Exitosa, Exitosa Televisión. También nos pueden acompañar en nuestra página web, exitosanoticias.p, para la transmisión en vivo en cualquier parte del mundo. Vamos a comenzar el día de hoy el programa compartiendo esta información respecto a la muerte del maestro Cebá, otra celebridad, otro personaje de nuestra música peruana. Desgraciadamente abandona este mundo, se fue para otra mejor vida y fue su hija precisamente la que en redes sociales anunció esta fatal noticia de la muerte del maestro Víctor Lara Vázquez, autor, compositor, acordeonista. Recordarán ustedes, esposa de Carmencita Lara, a los 93 años partió de este mundo, y vaya un fuerte abrazo a toda la familia, nuestras condolencias, y además reiterando que una vez más la música peruana en estos instantes se viste de luto, hoy siendo el último día del mes número 11 de este año 2018. 12 del mediodía con 7 minutos y comenzamos la información en estos momentos también indicando que el destino hasta el momento, de manera temporal, de Edwin Oviedo Pichotito se va a definir por lo menos en los siguientes minutos, debido a que se viene desarrollando esta audiencia en la cual el Ministerio Público está solicitando 24 meses de prisión preventiva al sindicarle como el cabecilla, líder de una banda criminal que habría mandado a matar a opositores, a aquellos que en cierto modo querían hacerse del ingenio azucarero de Tumán. El Ministerio Público, el fiscal Carrasco Millones, considera que las órdenes de asesinato contra los trabajadores de Tumán eran dadas directamente por Edwin Oviedo. Sin embargo, como sabrán ustedes, Edwin Oviedo ha negado cualquier acusación en su contra y esto finalmente va a tener que determinar el Poder Judicial durante esta audiencia que se viene desarrollando en estos momentos allí en la ciudad de Chiclayo. Al respecto, planteamos la pregunta del programa para poder compartir con todos ustedes y sobre todo recibir las respuestas suyas en las redes sociales y también unos minutos más en la línea telefónica. Ahí está la pregunta en la pantalla. Hoy es último día de la semana, hoy es último día del mes. El día de mañana ya comienza a oler mucho más el país a panetón y a chocolate porque se acerca la Navidad y la fiesta de fin de año. La pregunta está en la pantalla y la reiteramos. ¿Crees que Edwin Oviedo se librará de la prisión preventiva por caso Los Guachiturros? ¿Crees que Edwin Oviedo se va a librar o no de esta prisión preventiva que está solicitando el Ministerio Público de 24 meses? Efectivamente, 24 meses, dicho en un buen cristiano, de 2 años. 2 años de prisión preventiva para que de esta forma tenga que ser sometido a la justicia. Estas respuestas las vamos a dar lectura unos minutos más, pero reiterándoles, háganos llegar a través de las redes sociales, en Twitter a través de @exitosap, mientras que en Facebook a través de Exitosa Noticias. Inmediatamente, comunicación telefónica con el señor Jaime Collatón, asesor legal de los trabajadores de Tumán, que en cierto modo se encuentra a la expectativa de esta diligencia judicial que podría terminar con la reclusión del señor Edwin Oviedo o simplemente con su permanencia en libertad. Señor Collatón, buenas tardes, bienvenido a La Verdad en Exitosa. Buenas tardes, señor Páez. Gusto escucharlo. Señor Collatón, la expectativa respecto a la audiencia que se viene desarrollando en estos momentos, ¿considera usted que hay elementos suficientes como para que se pueda determinar la prisión preventiva de Edwin Oviedo, responsable apoderado legal de ese ingenio azucarero de Tumán y además presidente de la Federación Peruana de Fútbol? El señor fiscal ha incriminado suficientes elementos de convicción que vinculan pues a los hechos ocurridos en Tumán en agravio de dos personas, de trabajadores, y que da todos los elementos para que el señor juez pues ya de repente tenga que emitir pues un mandato de prisión preventiva, ¿no? ¿Ustedes consideran que es Edwin Oviedo el que directamente mandó a matar a los trabajadores cuyos crímenes precisamente se le está indagando al señor Oviedo Pichotito? El señor fiscal ha señalado de que está imputando la condición de autor mediato y hace un parangón con el caso del expresidente Alberto Fujimori. El propio señor fiscal ha dicho que él obviamente no ha disparado, él obviamente no ha contratado, no ha ido directamente a los hechos, pero todos los elementos, todos los indicios conducen a determinar que esto fue como consecuencia de seguir permaneciendo en la administración de Tumán
para lograr tener dinero, ¿no?, proveniente de la comercialización subvaluada del azúcar de una empresa que no es la de él. Entonces, él toma la empresa con una creencia, y públicamente, hasta el día de ayer, que se paseó por todos los canales de televisión, decía que era dueño de la empresa, pero ayer ha dicho que era solamente acreedor. Públicamente, él decía que era dueño, pero no era dueño, y sin ser dueño, pues él se beneficiaba con la comercialización del azúcar. Cuando había protesta de los trabajadores, los despedía, los suspendía, a veces los metía a la cárcel, pero al final parece que se les pasó la mano, porque no es una imputación mía, sino del fiscal, ¿no? Y hubo estas 2 muertes, ¿no? Pero ahora, señor Collatón, leí una información respecto a uno de los implicados como presuntos sicarios, en el caso de Roberto Campos Zefio, quien señalaba, por ejemplo, de que él habían inculpado y que no tanto es así como que había un campo de tiro dentro del ingenio azucarero, sino que ese lugar donde se hacían prácticas de tiro era por parte de funcionarios, de ejecutivos, por un tema de seguridad ante atentados que podrían sufrir en contra de sus vidas. Hay que ser bien claro. Yo he sido asesor legal de la empresa. ¿Ya? Y en la época que yo estuve, había retrocargas no armas de fuego. ¿Ya? Había retrocargas y había problemas porque no había licencias. O sea, eso es muy posible que continúe. Como bien dice el fiscal, Tumán no es una empresa de seguridad. Tumán no tenía por qué tener armas de fuego, no tenía que tener centros de tiro, no tenía que tener nada de ello. Entonces, eso es lo que dice el fiscal. El fiscal dice, eso era se aprovechaba todo el aparato, los inmuebles que tiene Tumán, para justamente convertir en lugares de tiro. Eso es una falacia lo que está diciendo ese señor, ¿no? Porque ¿quién impide? Pues si yo estoy administrando la empresa, soy dueño hago las veces como que soy dueño de la empresa, ¿quién impide que haga lo que me da la gana dentro de una empresa que tiene más de 13.000 hectáreas? Claro, por eso, incluso hasta, por ejemplo, yo no sé hasta qué extremo podría incluso darle valor a lo dicho por Roberto Campos Zefio, uno de los presuntos sicarios, cuando él menciona que le habían un pseudo, falso colaborador eficaz, termina sindicándolo como uno de los supuestos asesinos, pero que el lugar donde se hacía la prueba de tiro no era propiamente para los supuestos sicarios que tenía sueldo de Edwin Oviedo, sino que este espacio de práctica de tiro era de los funcionarios o ejecutivos de la azucarera para que se puedan proteger de supuestos atentados que estaban siendo amenazados. Claro, pero esa información tiene dos vertientes. Si no era un campo de tiro, entonces practicaban en otro sitio, porque lo cierto es que había dos muertos, ¿no? Entonces, si era un campo de tiro, quiere decir que los que mataron no practicaron o practicaban en otro sitio. Y segundo, ¿de qué atentado estamos hablando? No hay atentados, los atentados los han sufrido los trabajadores. El fiscal está diciendo claramente que trabajadores han sido heridos, que trabajadores les han puesto bombas lacrimógenas, les han puesto bombardas en su casa. Lo que han sido presas de toda esta represión han sido los trabajadores, los dirigentes, no los funcionarios. Los funcionarios estaban bien protegidos, no solo por los órganos internos de vigilancia, sino hasta por la propia policía, así lo ha dicho el fiscal. Pero ahora, el fiscal Juan Carrasco Millones habría recibido amenazas en los últimos tiempos, entendiendo que está precisamente investigando a una aparente banda criminal que incluso acabó con la vida de varios obreros de Tumán. Eso implica que hay gente sanguinaria, hay gente violenta, hay gente con mente bastante retorcida que estaría incluso hasta intentando protegerse de mil maneras. ¿Sabe usted si había algún intento de amedrentamiento al fiscal Carrasco Millones? Él ha denunciado públicamente eso, el fiscal ha denunciado públicamente eso, y ya imagínese, pues, si un funcionario de ese nivel denuncia eso, ya imagínese, pues, un pobre trabajador, un humilde trabajador azucarero, qué protección puede tener. Y tenía incluso, como ha dicho el fiscal, hasta la administración de Oviedo tenía hasta la protección de la comisaría de Tumán, de repente de los jefes de región de Chiclayo, ¿no? Claro, y si hay amenazas contra el fiscal Carrasco, también debe haber amenazas contra los testigos que en cierto modo hablaron en contra de Oviedo, delataron además esta presunta banda criminal, y contra trabajadores que actualmente están dentro del azucarero intentando hacerse de este ingenio. ¿Sabe usted algo al respecto? No, lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que
Los trabajadores son accionistas de la empresa, no son que estén intentando Ya. el ingenio. Lo que pasa es que quien ha querido permanecer, como que lo ha hecho más de 12 años, es el señor Oviedo, cuando su deuda él pudo haberlo pagado en tres meses de producción. Él no le interesaba cobrar eso, sino quería quedarse con la comercialización a favor de sus empresas testaferras, según lo ha dicho el fiscal. Crearon 3 empresas fantasmas que agarraron cuando monopolizaron toda la comercialización, y eso era la fuente de ingresos del señor Oviedo. Pues el señor Oviedo se ha hecho millonario por Tumán. Claro, por eso le estoy preguntando, señor Collatón, si es que usted sabe si hay algún trabajador, alguno o como accionista, como usted lo manifiesta, que haya recibido amenazas en los últimos tiempos. Si se logró amenazar al fiscal que está investigando el caso, ¿cuánto más? Me imagino yo que tendría que amenazarse a los trabajadores, por ejemplo, que intentan expectorar a Edwin Oviedo de esa administración judicial. Así es, muchos trabajadores viven justamente a salto de mata, porque imagínense, pues, siempre hay esas amenazas de edad. Obviamente nadie va a decir vengo de parte de tal, pero siempre subsiste eso. Hay lo que le llaman en Tumán pasquines, ¿no? Sin nombre, sin nada, que ocurren ahí, ¿no? ¿Qué dicen esos pasquines? Dicen de todo, los amenazan, a veces amenazan a la familia, a veces también los chantajean, los extorsionan. O sea, hay de todo, de todo. Es un mini estado, en Tumán hay de todo, entonces se dice de todo de ahí. Bien, señor Collatón, muchísimas gracias por la comunicación telefónica alcanzada para La Verdad en Exitosa. Gracias a usted, señor Pérez. Bien, muchísimas gracias por la comunicación. 12:17. Ahí está finalmente la versión del apoderado judicial, uno de los apoderados, de asesor legal de los trabajadores de Tumán, el señor Jaime Collatón, respecto a esta audiencia que viene desarrollándose hasta el momento. Vamos a ver finalmente qué determina el Poder Judicial, porque se considera que hay graves elementos, serios elementos de convicción que ha encontrado el fiscal Juan Carrasco Millones para que se pueda sindicar, se pueda mencionar y levantar el dedo acusador contra Edwin Oviedo al considerarlo como autor mediato de los crímenes que se habrían cometido contra obreros de Tumán, para que de esta forma se pueda silenciar aquello que estaban oponiéndose a su manejo administrativo mediante mandato judicial. Vamos a ver finalmente cuáles son los medios de valor que termina finalmente priorizando el juez a cargo de esta diligencia que se viene desarrollando, y vamos a conocer la resolución de la misma en los siguientes minutos. Información en vivo precisamente sobre la audiencia que se viene desarrollando en estos momentos allí en el norte del país, en Chiclayo, con Noelí Bracamonte en la línea telefónica. Noelí, te escuchamos. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro. Así es, seguimos en estos momentos, ¿no?, el desarrollo de la audiencia en contra de Edwin Oviedo, el pedido de prisión preventiva que se está solicitando el fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, ¿no?, de 24 meses, es lo que están solicitando. El desarrollo está dándose con total normalidad en estos momentos, indicar, bueno, en esto el pedido de prisión preventiva que se está solicitando, y vamos a escuchar en estos momentos lo que está exponiendo Juan Manuel Carrasco Millones, el fiscal a cargo. Que afectan directamente a la sociedad, que afectan directamente a familias enteras. Estos delitos tan graves definitivamente los ha querido superar a través de preventas económicas a los familiares testigos, o a través de preventas económicas indebidas a autoridades judiciales. Por el contrario, ha buscado de manera de otorgar beneficio a estas personas a través de beneficios económicos indebidos, con la finalidad de librarse de las investigaciones. También está el peligro de obstaculización, el comportamiento del imputado durante el proceso o en otro proceso. ¿Cómo se ha comportado el señor Edwin Oviedo respecto a este proceso o a otros procesos? Primero tenemos, primer caso, compra de testigos. Compra de testigos, segundo Renola Zapata, en calidad de lugarteniente del señor Edwin Oviedo, intentó comprar la testimonial de, por ejemplo, de el representante del occiso Percy Valdemar Farrovite, José Santos Farrovite, quien señala en la pregunta 8, en su declaración testimonial, que una semana antes del asesinato de su hermano Percy Farrovite, escuchó rumores que la empresa Agroindustrial Tumán había puesto precio a su cabeza, a la de su hermano Percy, entre otros amigos que son activos participantes de la marcha de protesta en contra de la Administración Judicial de Tumán. También está la declaración testimonial de José Santos Farrovite,
quien señala en la respuesta 6 sobre si conoce a la persona de Wilson Cerqueda Solórzano. Señala: sí lo conozco porque es trabajador de la empresa y es tumaneño, porque él se prestó para que se saque una resolución para que se inscriba al cuarto director del Grupo Oviedo, por Jumbilla, Bongará, Amazonas. Esto ha sido aproximadamente el año 2012. El cuarto directorio estaba conformado por Guiberto Cabrejos, Jesús Moreno Esquives, Manuel Llovera Requejo, Pablo Arce Benítez, Romelio Noriega Calle y otras personas. No recuerdo su nombre. Oviedo pone representantes para que lo representen en la empresa Agroindustrial Tumán. Además, en su respuesta a la pregunta número 9, señala: Percy me contó que la Administración Judicial del Grupo Oviedo, por intermedio del señor apodado Gavilán, le había ofrecido 50.000 nuevos soles para que él y todo su grupo, conformado aproximadamente por 20 personas, no apoyáramos a la lucha de los trabajadores y cesen las protestas contra la Administración Judicial del Grupo Oviedo, ante lo cual mi hermano se negó. Con lo que se acredita que el líder de la organización criminal, Edwin Oviedo Pichotito, era quien en realidad se beneficiaría de todas estas acciones. Bien, esto es lo que está sustentando en estos momentos, ¿no? Pedro, como te comentábamos, es la sustentación del fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, ¿no? Quien viene desarrollando, pues, y se viene analizando sobre todo el pedido de prisión preventiva contra Edwin Oviedo, quien está investigado, ¿no?, por presuntos delitos de homicidio, ¿no? También asociación ilícita, y también, pues, el principal como está sindicado como cabecilla de la organización criminal Los Guachiturros de Tumán. Indicar también de que aproximadamente una hora se desarrollaron en los exteriores del juzgado del Poder Judicial de Lambayeque unos desmanes, ¿no?, por parte de personas que vinieron a apoyar a lo que viene a ser el Grupo Oviedo, ¿no? En este caso, pues, hubo un enfrentamiento entre mujeres, entre los mismos trabajadores y estas personas que vinieron a darle el respaldo a lo que viene a ser, pues, a Edwin Oviedo Pichotito. Desde aquí de Chiclayo estamos informando, Pedro. Noeli, una pregunta, por favor, al respecto de esta audiencia que viene desarrollándose, entendiendo que es una banda criminal, como la califica el Ministerio Público, que viene siendo procesada. ¿Cuánto de esos integrantes, sobre quienes también pesa el pedido de prisión preventiva, se encuentran allí en esta audiencia en estos momentos? Esos integrantes solamente está presente una sola persona, quien es la señora Ana María Yesquén, quien también está en el proceso de investigación, ¿no? Es la que está aquí, y cabe recalcar también, Pedro, que esta señora viene tratando de entorpecer lo que es esta audiencia. Hace unos instantes hizo unos comentarios mientras el fiscal Juan Manuel Carrasco Millones estaba dando la exposición, y por lo tanto nuevamente el juez reiteró que si no mantenía la cordura la iban a tener que retirar de la sala. Una hora o 40 minutos aproximadamente hizo lo mismo con nosotros como prensa, ¿no?, intentando hacer que ingrese una seguridad personal para su respaldo de ella, intentando también hacer que nos desalojen en 2 ocasiones, pero gracias y felizmente, pues, a la actuación del juez Carlos Chanamé Chumán, pues ha procedido a poner el orden correspondiente para que la audiencia pueda seguir su curso. Ahora, ¿qué es lo que alegó el abogado de Edwin Oviedo, el presunto cabecilla de esta banda Los Guachiturros de Tumán, sobre su ausencia? ¿Cómo justificó al respecto esto, Noeli? Aún el fiscal Juan Manuel Carrasco está dando su exposición, aún no culmina. ¿Ya? Al culminar Juan Manuel Carrasco, va a dar inicio a su exposición el doctor Carlos Islas Montaño, abogado de Edwin Oviedo Pichotito. Bien, Noeli, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Perfecto, ¿no? Cuídate, saludos desde Chiclayo, y seguimos informando de esta audiencia de prisión preventiva contra Edwin Oviedo Pichotito. Muchísimas gracias, Noeli Bracamonte, por la información compartida. 12:24 minutos, 251-9422, 467-4499. Líneas telefónicas habilitadas de Exitosa para conversar con el país. Queremos saber su opinión al respecto de este caso, que sin duda alguna estamos hablando de un hecho de banda criminal que habría operado dentro de este ingenio azucarero de Tumán para que finalmente se pueda hacer de todo el manejo operativo, comercial, económico, y que sin duda alguna ha generado terrible conflicto, hasta batalla campal se ha suscitado en más de una ocasión de uno y otro lado. Llamadas telefónicas. Aló, buenas tardes. Aló, buenos días. Buenas tardes, caballero. Bienvenido, Exitosa. ¿Cuál es su nombre? Sandro Sarmiento, del Callao. Sandro, tu opinión sobre el tema, mi hermano. ¿Tú crees que le van a dar prisión preventiva a Edwin Oviedo o simplemente el Poder Judicial va a desestimar ese pedido del Ministerio Público? No, sí, tiene que darle prisión preventiva porque al final este señor
cuando los integrantes del llamado grupo delictivo Cuellos Blancos, ahí se ve pues, muy claramente cómo estaba coludido y por consiguiente ese día es un entorpecimiento, sí, tiene que darle la prisión preventiva. Pero al margen de esto también, si me permite comentar otro punto. ¿Ya? Miren, me alegro que 4 damas cusqueñas el día de ayer o el día lunes un juzgado de Huacha que está en la provincia de Cusco logró que se le admita una acción de amparo para que la empresa Frecuencia Latina, más conocido como Canal 2, deje de emitir ese programa basura llamado La Paisana Jacinta, ya sea en internet, en señal abierta y similares a este programa, porque hay que ser consciente que este tipo de programa es lo que inquieta y fomenta en los niños al racismo, después al bullying, y más aún que este programa llega a todos los rincones del país y lo peor de todo que utiliza doble lenguaje, palabras soeces, y es por eso que estamos viendo pues tantos adolescentes que ya no tienen respeto con el entorno, con nuestra sociedad, porque utiliza este tipo de lenguaje, y esa es la viveza que lamentablemente propaga algunos medios de comunicación por medio de su programa basura, y me alegro y ojalá. Muchísimas gracias por la llamada telefónica, solamente haciendo una tingencia respecto de lo que mencionan. En cierto modo, los medios de comunicación somos responsables de lo que podamos propagar, podamos difundir, pero también son los padres de familia son responsables de lo que pueden o no ver sus hijos dentro de casa. 12:27. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Caballero, bienvenido a Exitosa. ¿Cuál es su nombre? Juan Carlos Medina. Juan Carlos Medina. Comenta, mi hermano, tu respuesta respecto a la pregunta que estamos planteando. ¿Crees que Edwin Oviedo va a recibir la prisión preventiva o no? Yo creo que ya es momento de que todos nos saquemos la venda que tenemos en el ojo y seamos claros en que la corrupción debe acabar y tiene que llegar a quien debe llegar. Ahora, yo creo que fuera de la labor que don Edwin Oviedo ha hecho en la Federación Peruana de Fútbol y ha cometido muchos errores y excesos, tanto en la azucarera como en la federación, yo creo que por el problema de los cuellos blancos y los guachiturros, ya es momento de una prisión preventiva, y yo creo que el juez encargado tiene que demostrar ya de que nadie es vulnerable. ¿Ya? Ahora, acotando a lo que el señor comentó de la paisana Jacinta, mire, yo soy de la ciudad del Cusco, ¿ya? Y acá en el Cusco hay bastante gente que se viste con polleras, señores con ojotas, todo eso. Cuando uno ve un programa de televisión en la cual está humillando a nuestros orígenes, ¿ya? Nosotros nos sentimos muy discriminados y no sabemos si realmente cómo lo va a tomar la gente que viene de otro lado, de otros países, al ver y dirán, oh, mira, los peruanos son así. Ya, yo creo que ya es momento de que los peruanos o la gente que normalmente es oriunda y netamente serrana, ¿ya? Porque yo no soy serrano, ¿ya? Ya es momento de decir, basta de discriminación. Bien, muchísimas gracias por la llamada telefónica. Nos sumamos a ese pedido de decir basta ya de discriminación entre peruanos y sobre todo el respeto y a las costumbres de cada zona del país y sobre todo la valoración a la riqueza pluricultural que tiene el Perú. Es momento que comience a imponerse. Más llamadas telefónicas aquí en La Verdad en Exitosa, 251-9422, 467-4499. 24 meses de prisión preventiva requiere el Ministerio Público en contra de Edwin Oviedo Pichotito. ¿Cree usted que le va a dar o no el Poder Judicial? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Caballero, desde el Cusco. Desde el Cusco, bueno, caballero, lo escuchamos. Yo diría que sí le den la prisión, porque en realidad todos estamos aquí también en Cusco, señor periodista, tenemos más corrupción que en Lima. Cusco es la ciudad más tóxica en calidad del aire. Radio Exitosa ha hecho un reportaje el domingo 8 de abril del año pasado. Ha llegado la ministra de Salud, nunca se ha comunicado con nosotros que hemos hecho las denuncias. Hay muertos por alta contaminación, más de 50 muertes, Direza, OEFA, Ministerio de Salud. Y no hay ningún resultado al respecto. Coludidos, señor, nos están asesinando. ¿Qué pasa con los ministros de Vizcarra?
vienen a Cusco y nunca se encuentran con los mafiosos, con los corruptos, pero jamás escuchan a la población, señor. Estamos respirando el aire más tóxico, nos estaban matando, señor Vizcarra, ministra de Salud del Ambiente. 600 empresas ladrilleras queman llantas en horas de la noche. Eso es lo que deben de tratar todos los medios de comunicación de Lima. El único que nos ha escuchado, Radio Exitosa, señor, por favor, hagan algo, ayúdennos, porque la ministra de Salud, llámenle ahorita y díganle qué pasa. Hemos superado 4 veces el límite permitido según la Organización Vamos Mundial a de la hacer Salud. la incidencia respectiva. Gracias por reiterarnos la problemática. Sin duda alguna, Exitosa vía difundir esta información y esperamos que finalmente el Ministerio Público también pueda tomar cartas en el asunto, porque de por medio está la salud de toda esa población. 12:31. Una llamada más antes de la pausa comercial. Minica Producción, vamos a la llamada, vamos a la pausa comercial. Vamos a la pausa, me dicen. 12:31, pausa y regresamos. Del mediodía con 35 minutos. Información en vivo desde el Congreso de la República con nuestra compañera Erika Rado. El presidente del Consejo de Ministros se pronuncia sobre el referéndum que está próximo a desarrollarse dentro de 9 días. Erika Rado, buenas tardes, te escuchamos. Gracias. Información en vivo desde el Congreso de la República. Declaraciones del premier César Villanueva, quien se pronuncia precisamente a esta encuesta en el que el 69% de la población rechaza la bicameralidad. Escuchemos. Bueno, eso es lo que se critica principalmente. No, bueno, nunca va a ser suficiente. O sea, hubiese sido necesario mucho más tiempo para hacerlo y obviamente mucho más intensidad para hacerlo. Usted habla de más tiempo, pero era lo que se le criticaba, ¿no? Acá en el Congreso. ¿Por qué hacer tan rápido el referéndum? ¿Por qué hacerlo tan rápido? Porque necesitas cambios rápidos. Pues, por ejemplo, el tema... Pero la población no lo sabe. La población entiende perfectamente, por ejemplo, el tema de la reforma de la justicia. Es un tema que tiene que tener respuesta ya más rápida, porque a más corrupción tienes que acelerar un poco estos procesos, ¿no? Y el resto es conocido, el tema de financiamiento para las campañas con los partidos, el tema de la no reelección y el tema de la bicameralidad, que desafortunadamente pues fue desnaturalizado acá en el Congreso. Si no hubiese sido 4 reformas que podía haber sido clarísimas. ¿Tiene la postura entonces de que se vote por el no en el tema de la bicameralidad? Nosotros sí, porque el presidente Vizcarra ha sido clarísimo en que desde el Ejecutivo nosotros hemos promovido esta bicameralidad, hemos venido a discutir acá en el Congreso, pero fue cambiado, pues, desafortunadamente, ¿no? Entonces, a una semana del referéndum, no es intrometerse, digamos, en la decisión del poblador, que el premier le diga no votar la cuarta pregunta por el no es una intromisión. Ahí está lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros. Se necesitan cambios urgentes. Es por eso de la rapidez del referéndum que se va a desarrollar dentro de 9 días. Estamos ya cerca, estamos en la recta final. Estamos solamente, ¿cuánto? 9 días, lógicamente, ¿no? Dentro de 2 domingos más, la población a nivel nacional va a volver a acudir a las urnas. Más de 23 millones de peruanos. En otras regiones, 16 regiones más o menos, se estima que donde se va a desarrollar la segunda vuelta, también van a recibir los ciudadanos, los electores, su cédula de votación, donde van a poder optar por el sí o el no, según las 4 preguntas que van a ser planteadas ya en esa cartilla que ha sido aprobada. Al respecto de eso, para conversar sobre el referéndum, ver los pormenores, el impacto político, el impacto social. Estamos aquí en los estudios con el analista político Humberto Pérez, quien nos acompaña para hablar de este tema de referéndum, que estamos ya solamente a la puerta nomás de este acto electoral. Señor Pérez. Buenas tardes, Pedro. Bueno, yo desgraciadamente tengo que aguarle la fiesta a aquellos que creen que el referéndum... ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque el referéndum en realidad no va a cambiar en absoluto la vida de los peruanos, ¿no?
Para mí es un acto distractivo, una mesida más de la clase política. Habida cuenta que, por ejemplo, recordaremos que en el Perú hace algunos años se nos vendió la idea, por ejemplo, de que la vía Hilo Desaguadero iba a cambiar el destino del Perú porque el comercio boliviano iba a pasar por nuestros puertos y íbamos a ser una gran potencia. Eso fue una mentira. Luego vino el IRSA 2, 6.600 millones de dólares contra 500 de retorno, otra mentira. Y esta es otra de las mentiras con las que la clase política trata de flotar, como aquel elemento que flota, ¿no? Hasta el 2021 y llegar sin ninguna novedad. Pero lo que va a pasar, y es cierto, y usted me recordará en muy poco tiempo, es que estas medidas de salir aprobadas no van a cambiar un ápice la desgraciada situación del Perú. Ahora que usted nos habla del tema de IRSA, IRSA Norte, IRSA Sur, recuerdo que era un tema de integración regional de Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, Bolivia. Sin embargo, el único beneficiario es Brasil. Porque, y no solamente en la parte comercial, sino también en la parte de empresas que terminaron pagando coima, adjudicándose proyectos millonarios en desmedro de todos los peruanos. Pero en el tema de referéndum, si usted considera que el referéndum no va a cambiar la realidad política, judicial del país, entonces, ¿cuál es la pretensión real de Martín Vizcarra como presidente de la República? Se lo dije hace unos segundos, flotar. ¿Flotar? Flotar hasta el 2021, llegar sin mayores sobresaltos, porque yo le aseguro que el próximo año nos van a salir con otra cosa. Cuando la novedad del referéndum pase y no se haya conseguido nada, porque ¿qué sentido tiene que el Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, cambie de nombre y Junta Nacional de Justicia, cuando son los mismos delincuentes quienes los eligen? Sí, pero según los mismos incapaces, ¿no? Pero señor Pérez, según la estructura de esta propuesta de reforma constitucional, ahora va a ser mediante un tema de mérito y además va a ser un colegiado integrado por Defensor del Pueblo, Contralor, por el Fiscal de la Nación, Presidente del Poder Judicial y además, en cierto modo, también por los decanos, por los representantes de las universidades privadas y públicas, lo más antiguo, más de 50 años de existencia institucional, y que podría ser, en cierto modo, ya no darle la capacidad a esta Junta Nacional de Justicia de autorregularse, sino que un comité supuestamente de altísimo nivel va a garantizar la probidad de quienes estén dentro del manejo judicial peruano. Mire, discúlpeme que sea pesimista, pero yo no creo eso. Yo creo que lo único que están haciendo es cambiar una estructura por otra, pero que la desgraciada situación del Perú va a seguir continuando de la misma manera mientras tengamos a los mismos actores. Es como cuando en el Poder Judicial se cambia un supremo hacia otro cargo, de la sala civil a la sala penal, o deja de ser supremo y pasa a ser fiscal supremo. Son los mismos actores, es la misma inmundicia alrededor de la cual nos venimos moviendo, ¿no? Si Martín Vizcarra, como presidente de la República, señor Pérez, no hubiera optado por este juego político de referéndum, porque es una estrategia política, ¿cómo ve usted al Perú sin referéndum? Solamente con el Congreso de la República en esa hegemonía fujimorista que en cierto modo es el principal golpe político que se viene dando. Yo voy a plantearle, por ejemplo, el cambio de las preguntas. Yo creo que, por ejemplo, en lugar de la primera pregunta respecto a cambiar la estructura del Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, una pregunta mucho más importante hubiera sido preguntarle a los peruanos si quieren salirse de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Que es un clamor popular. Ya, antes de que me siga con ese planteamiento, si yo le vuelvo a reiterar la pregunta, ¿cómo ve usted o cómo cree que estaríamos en el Perú sin el proceso de referéndum? En el entendido de que este básicamente es un juego del Ejecutivo contra el Congreso de hegemonía fujimorista. Pues vamos a seguir exactamente igual, mi estimado amigo. A nosotros los peruanos nos han vivido vendiéndonos espejitos, diciéndonos que con tal o cual medida el destino del Perú va a cambiar, y no cambian nada para bien. No, esto yo lo he visto, yo he vivido 12 años en Venezuela. Y los 12 años he visto cómo el gobierno, como la mayoría de gobiernos latinoamericanos, venían contándole al pueblo cómo a la vuelta de tal o cual medida su destino iba a cambiar, y cada vez fue para peor. La desgraciada situación del Perú hace que nos replanteemos cuáles son las prioridades en el desarrollo nacional. Por eso que yo tengo 4 preguntas que reemplazan a las 4 y no las vigentes. 4 que plantea Así es. Por ejemplo, de la República. ¿Estaría usted de acuerdo en que se establezca en el Perú la pena de muerte para todo aquel que atente contra la vida, la libertad y la propiedad de los seres humanos? Entre los cuales están los violadores, los políticos corruptos, los asesinos seriales. Otra pregunta, ¿está usted de acuerdo en proscribir el comunismo? Ese corriente de pensamiento que nos causó a los peruanos, dicen unos 25.000, otros 70.000 muertos y no sé cuántos miles de millones de pérdidas, que seguimos teniéndolas porque seguimos pagándoles indemnizaciones a los familiares de los terroristas, así como y que gracias a permanecer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por cuestiones, digamos, de vinculantes, tenemos que pagar. Cuando usted habla de prescribir el comunismo, ¿se refiere a las fuerzas izquierdas? No, yo hablo del comunismo. En realidad, mire, le voy a decir una cosa.
No, porque si hablamos de comunismo, muchos lo ligan directamente con izquierda. Por ejemplo, hablamos si hablamos de Congreso, de Frente Amplio, Nuevo Perú o de Patria Roja. Yo le voy a explicar algo que probablemente mucha gente no ha recapacitado. Todos los partidos políticos, desde el APRA hasta Sendero Luminoso, todos, absolutamente todos, ¿no?, adscriben al manifiesto comunista, en mayor o menor grado. En mayor o menor grado, la intervención en los medios de producción, la intervención en el sistema financiero, en mayor o menor grado. El APRA, acuérdese usted que ahora todo el mundo lo tira de derecha, sin embargo, en el año 85... nació como una política y sigue siendo igual, lo que pasa es que la realidad los obliga a reconvertirse, ¿no? Ya en estos momentos es imposible pensar en cosas como esa, y por eso que la izquierda se ha reconvertido al marxismo cultural. Ya no nos quieren conquistar a través de revoluciones, pero nos conquistan a través del feminismo, la lucha en favor de los derechos humanos de un grupo al que ellos defienden, el tema del ecologismo, la igualdad de género. Son nuevas formas de conquista que ellos se han metabolizado con el fin de igualmente destruir lo mejor de la cultura occidental, que es lo que nosotros vivimos. ¿Cuál sería su tercera pregunta? La tercera pregunta era sobre si estarían de acuerdo en proscribir el comunismo en Ucrania. Yo les recuerdo que en Ucrania el comunismo está proscrito. Y la cuarta sería si estarían ustedes de acuerdo en que se reduzcan de 19 a 7 ministerios en el Perú, puesto que los 12 restantes no sirven para nada, absolutamente para nada. Le pregunto algo, ¿usted simpatiza con el fujimorismo? Yo reconozco del fujimorismo dos cosas solamente: el tema de la estabilización económica y el tema de la lucha contra Sendero Luminoso. El resto, desgraciadamente, ellos no fueron más que parte de esa clase política que en los últimos 50 años, ¿no?, en donde han participado en elecciones, ¿no?, bandas de delincuentes para apoderarse del poder y, digamos, usufructuar de él. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Claro, le pregunto eso porque las tres primeras preguntas que usted plantea que tendría que darse en la sugerencia suya dentro de este proceso de referéndum que se va a dar dentro de 9 días, coincidentemente las tres preguntas son cuestiones que han sido planteadas por el fujimorismo. Incluso ahí en el Chala Botica recordará cuando terminan deslizando la posibilidad de que nos retiremos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Keiko Fujimori dentro del chat considera que sí, es oportuno, es importante que se pueda levantar ese aspecto de retirarnos de la Corte. El tema también de la pena de muerte ha sido esbozada en su momento por Rosa Bartra, si mal no recuerdo, luego de conocerse el tema de reformas. Y el tema del comunismo, bueno, es el tema de que constantemente viene dándose desde el APRA, desde Fuerza Popular, toda persecución que consideran que es en su contra, la echan la culpa al comunismo o al caviar o al izquierdista, por ejemplo. Bueno, pero no nos olvidemos que la única cifra importante que tiene el comunismo en la historia de la humanidad son los 100 millones de muertos que ocasionaron en el siglo XX. Entre la Unión Soviética y China, eso fue lo que generaron. Sendero Luminoso lo hemos vivido acá. Aquí no hay que ver en cara ajena. Nosotros nos miramos al espejo y vemos lo que hemos vivido. Yo tengo 58 años. Yo he vivido Sendero Luminoso. ¿Comunismo es sinónimo de terrorismo? Evidentemente, porque ellos capturan el poder por las armas. Esa es su metodología. Metodología que ahora ha cambiado, como le estaba explicando. Han cambiado de los métodos violentos porque ya se dieron cuenta que no pueden capturar el poder a través de la fuerza necesariamente, y ahora han buscado otras formas de dominación. No nos olvidemos que los que más mataban homosexuales en el Perú eran los del MRTA y Sendero Luminoso de la Selva. Ollantumala ha sido comunista entonces. Él quiso, a través de los Kumba, quiso tomar por las armas. Todos conocemos perfectamente su formación, la formación que el padre les ha dado a estos jóvenes. ¿Son comunistas? Yo creo que sí, definitivamente. Ahora, el problema está en que los comunistas, cuando llegan al poder, como pasó con Ollanta, tuvieron que verse obligados a hacer algunas modificaciones, porque la hoja de ruta de Ollantumala fue voltear la página completamente. ¿Cómo tú en 24 horas cambias tu forma de pensar? Eso es imposible. Ahora, ¿qué espera usted el próximo 9 de diciembre? Yo espero que la gente, yo le digo con toda sinceridad, de las 4 reformas que se están planteando, probablemente la única con la que podría yo simpatizar un poco es con el tema de la bicameralidad, pero reduciendo el número de congresistas que hemos tenido, porque en realidad el 85% de los congresistas que tenemos en el Congreso son gente pues que no aporta absolutamente nada. Tan es así que la gente sabiamente suele reelegir solo el 16% por estadística de los que están en el periodo anterior. De manera que la purga de los congresistas malos, que no le interesa a la gente, se hace de manera natural. Por tanto, esta pregunta es prácticamente innecesaria. Bueno, vamos a ver finalmente qué dice de la población. El próximo 9 de diciembre, 23 millones de peruanos van a acudir para que puedan decidir por el sí o por el no, según la pregunta que van a encontrar dentro de su cédula de votación. Muchísimas gracias, señor Pérez, por su presencia. Espero que hagan el no. Bien, eso ya queda a criterio de la población, que finalmente va a optar el próximo 9 de diciembre. 12:48 minutos, seguimos aquí en La Verdad Exitosa. Vamos a conversar ahora mismo también con el señor
Lenín Franco Lomas, quien es jefe de la comunidad nativa de Dos Unidos, Puerto Inca, debido a que allí los nativos conivos de Puerto Inca, en Huánuco, están exigiendo descolmatación del río Pachitea para evitar desbordes e inundaciones. Esta problemática se viene agudizando en el país y nosotros estamos insistiendo, estamos reiterando al gobierno nacional, si el tema de reconstrucción con cambios en la parte norte del país, en el litoral peruano, incluso se extiende hasta Arequipa, donde ha golpeado bastante fuerte el Niño costero, no se está avanzando con la celeridad que se demanda para que se pueda reconstruir esas zonas afectadas por esta catástrofe ambiental. Imaginemos lo que va a ocurrir si es que finalmente no se atiende a tiempo a esas poblaciones que vienen siendo azotadas por las inclementes lluvias, que desgraciadamente viene generando huaicos, desbordes y viene ya dejando a más de una región bajo las aguas, específicamente algunas ciudades en particular. Esta situación no es ajena a la condición de Huánuco, donde desgraciadamente las autoridades locales tampoco al parecer han hecho lo suficiente para que puedan superar los embates de la naturaleza. Indicamos que estamos aquí, reiteramos que estamos con Lenín Franco Lomas, jefe de la comunidad nativa Dos Unidos, Puerto Inca. Según la información última que tenemos, por ejemplo, son al menos como 8 regiones las que están siendo afectadas hasta el momento por ese tema de las lluvias intensas que viene cayendo y que sobre todo este temporal está empeorando la parte de reacción del Instituto Nacional de Defensa Civil, que desgraciadamente aún no puede superar el tema del norte peruano con el tema del Niño costero. Lenín Franco, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer por el espacio que nos brinda. Hemos venido a la comunidad nativa de Dos Unidos, provincia de Puerto Inca, distrito de provincia de Puerto Inca, región Huánuco. ¿Cómo están allí en Dos Unidos? Es alarmante y preocupante la situación en que nos encontramos, porque prácticamente el gobierno local, la provincia y la región Huánuco no nos hacen caso de repente, o sea, dice que está en salida, no hay presupuesto y prácticamente el río sigue desbordando. Prácticamente el colegio, la institución educativa cuenta. El Estado ha hecho una inversión de casi 2 millones de soles. 2 millones de soles y allí, es una bonita, ¿en Puerto Inca? En la comunidad nativa. ¿En Dos Unidos? Sí, prácticamente ¿ya? El colegio queda a 40 metros a la institución educativa. Es una pena de repente. Ya, ¿el colegio ha sido alcanzado por la creciente, la subida del caudal del río? Sí, está desbordando prácticamente. El barranco está cerquita y es la preocupación más grande. ¿Está cerca del colegio? El colegio. O sea, capaz que la erosión del suelo se va a tragar al colegio, sí, literalmente hablando. Claro, está cerquita y la población estudiantil son 200 estudiantes y prácticamente no van a tener dónde estudiar y es la preocupación que estamos acá. Ahora, Lenín, ¿es la primera vez que sucede una situación como esta allí en Dos Unidos? Sería la tercera o la cuarta reubicación porque... ¿Pero de manera seguida? No, después de 5 o 6 años. ¿Ya? De repente se ha desaparecido un pueblo vecino que es Ordane, que era lejos, por lo menos, o sea, 2 kilómetros. ¿Ha sido tragado por las aguas del río? Sí, lo ha llevado y prácticamente la comunidad está corriendo la misma suerte. ¿Qué otras comunidades vienen siendo afectadas por el caudal que se está incrementando el río Pachitea? Ya estamos en la frontera Huánuco-Ucayali. ¿Ya? Y nuestro pueblo vecino Vista Alegre, que pertenece a Ucayali, prácticamente está en peligro también porque... También está por ser arrasado. Prácticamente. Son 600 pobladores que vivimos ahí y estamos buscando ayuda. Estamos acá prácticamente una semana. Ya. Y... ¿Tienes un documento en la mano? Sí. ¿El documento de qué trata? Presentado al señor presidente del Consejo de Ministros, por lo menos, que tome acciones. ¿Me permites, por favor? A ver. El documento que ha sido alcanzado al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, el día de ayer ha sido alcanzado. Sí, el día de ayer. Este documento, ¿qué es lo que ustedes, bueno, además de informar la situación que están pasando en Dos Unidos, en Puerto Inca, a causa del incremento del caudal del río Pachitea, ¿qué es lo que están solicitando? La acción inmediata de repente una comisión que vaya a verificar in situ la situación en que nos encontramos prácticamente. Alarma, preocupa la situación, por eso estamos pidiendo ayuda a la defensa civil, al gobierno central por lo menos que nos brinde la ayuda necesaria. Dice, por eso no permitimos apersonarnos por intermedio de la presente a su despacho con la finalidad de que se disponga con carácter de urgente una inspección a fin de verificar los daños que nos perjudica por los fenómenos naturales, así como determinar la situación en que nos encontramos. Sin embargo, Lenín, las autoridades locales
la municipalidad local, del distrito, de la provincia, el gobierno regional, ¿no hace nada por ustedes o es que ya sobrepasó la capacidad de esas instituciones ese desborde del Pachitea? Prácticamente no nos han dado la importancia. ¿Están abandonados? Sí, prácticamente. Nos dicen que no hay presupuesto, están de salida. Ahora, hasta que esperemos que asuma el nuevo, a diciembre, de repente enero, y la lluvia y el río sigue creciendo. En la parte a la población, por ejemplo, que, bueno, yo vengo de la selva, en esta temporada ya comienza la temporada de lluvias, ya viene con mayor fuerza y es donde el caudal de los ríos comienza a incrementarse y cientos de pueblos terminan muchas veces bajo el agua. Y en este caso, en el caso de ustedes, los unidos, no solamente están por quedar bajo el agua, sino también por ser arrastrados por el agua, por desaparecer el pueblo. Prácticamente en totalidad. ¿Cuántos habitantes me dices? 600. 600 habitantes. La población infantil, los ancianos, ¿cómo se encuentran? ¿Dónde se encuentran? Prácticamente hay todavía porque queremos hacer, de repente, pedir ayuda y hay una cuestión de descolmatación, por lo menos el desvío del río al otro lado. Ahí hemos hecho un trabajo, pero faltaría a más horas máquinas. ¿Y no tiene maquinaria suficientes? No tenemos maquinaria. ¿El gobierno regional de Huánuco? El local tampoco no tiene, la provincia tampoco. En la región nos dijeron que no hay máquinas disponibles y, como te digo, que no hay, y están de salida y no quieren saber nada prácticamente. ¿El año pasado cómo la pasaron ustedes? El año pasado no tanto, este año es lo que ha avanzado. Año. ¿Hace 2 años? Por lo menos estaba un poco lejos, pero ahora sí, últimamente es lo que ha generado más preocupación. Bueno, aquí hacemos hincapié sobre esta situación que está pasando a la población de Los Unidos, Puerto Inca, esto en la región Huánuco. ¿Qué provincia? ¿Distrito, provincia? Distrito de Onoria, provincia de Puerto Inca, región Huánuco. ¿Provincia Puerto Inca? Puerto Inca. Huánuco. Región Huánuco. Ahí está. ¿Distrito me reiteras? Honoria. Distrito Honoria. El distrito de Honoria, ahí está para que las autoridades nacionales puedan preocuparse por esta situación y sobre todo se puede exigir a las autoridades locales. Hay una ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres que obliga a los gobiernos locales, distritales, provinciales, regionales, hasta los nacionales, a que según cada nivel puedan establecer estrategias de prevención, de mitigación del impacto de cualquier desastre natural que pueda generarse, según la zona donde se vive. Y en este caso estamos hablando de una zona de Huánuco, que en Puerto Inca, en Distrito de Honoria, en la zona de Los Unidos, donde desgraciadamente constantemente se genera el incremento del caudal y mínimamente se tienen que prever situaciones como estas. Porque no es la primera vez, me dices. Sí, no es la primera vez. No es la primera vez. La cuarta reubicación con o sea, ustedes viven de reubicación en reubicación, desgraciadamente, porque las autoridades simplemente no están previniendo estas situaciones y menos siquiera tienen un almacén adelantado para que pueda proveer de ayuda inmediata, de ayuda urgente a esa población. Ustedes en estos momentos necesitan ser reubicados. Sí, prácticamente, pero queremos pedir ayuda por lo menos hacer el desvío del río. ¿Ya? Sí se puede todavía porque hay un caño que se puede desviar el río y prácticamente... Descolmatar el caño para que el cauce del agua del río pueda finalmente... vaya al otro lado, sí. Y bueno, además que el colegio local está por ser también arrasado. Sí, es una inversión bastante... 2 millones de soles. Por lo menos es un colegio integrado, inicial, primaria y secundaria, y cuenta con 200 estudiantes. 200 no estudiantes. Van a tener dónde estudiar para el próximo año. La infraestructura y la plata invertida simplemente se la llevaría el cauce del río Pachitea. Lenín, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias más bien por el espacio que nos brindan. Vinimos de muy lejos, pero prácticamente estamos topando las puertas y ojalá las autoridades nos atiendan. Las puertas de Radio Exitosa siempre están abiertas para la población en estos momentos que puede estar pasando cualquier situación y puedan hacer sentir y hacer escuchar su voz a todas las autoridades del país. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias. 12:57 minutos. Información en vivo con Álvaro Tapia desde la Pincri Comas. Mototaxista ha sido acusado de abusar, otro tema de abuso sexual. Dios mío, ¿en qué vamos a parar como país? 2 menores en Comas aparentemente habrían sido abusadas por un mototaxista. Álvaro Tapia, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias. Información en vivo desde la de Pincri de Comas, donde continúa detenido Hugo Antonio Salazar Allende, de 25 años de edad, mototaxista que habría abusado sexualmente de 2 menores de 14 y 16 años cuando se dirigían a su colegio. Según la manifestación, las escolares tomaron la mototaxi para dirigirse a la avenida Tupac Amaru. Es cuando un inescrupuloso sujeto cambia de ruta con la excusa de abastecer de combustible a su mototaxi, dando rienda suelta a sus bajos instintos.
Tras robarle sus pertenencias y cometer el abuso sexual, Hugo Salazar se dio a la fuga, siendo capturado luego de varias horas por los efectivos de la Policía Nacional de Comas. En estos momentos el fiscal de turno viene tomando las declaraciones de este desquiciado sujeto. Mientras tanto se espera que en las próximas horas las dos menores víctimas pasen por las cámaras. GESER informa Álvaro Tapia para Exitosa. Gracias Álvaro Tapia por la información compartida. La verdad que esto ya me viene generando hondo dolor, sobre todo porque estamos distraídos con temas políticos cuando los violadores siguen haciendo de las suyas en este país que no tiene cuándo pueda poner punto final a la ola de violencia. Y no necesariamente porque una niña, un niño está dentro de casa está a salvo. Desgraciadamente muchos hechos de violación se viven dentro de la propia familia y muchas veces a manos del propio padre. O como en otras ocasiones, a manos de la propia madre, como el caso que hace tiempo atrás hemos visto. Imagínese usted, y no la primera vez que un mototaxista termina haciendo de la suya, no la primera vez que un mototaxista termina usando su herramienta de trabajo para que sea finalmente su herramienta de este crimen que comete contra los niños, contra las niñas, contra la infancia. ¿Dónde están las autoridades, por Dios? Esto se está desbordando en un nivel ya demasiado preocupante, porque aquí estamos hablando de una situación del incremento de abuso sexual de manera desmesurado. Estamos viviendo una situación de violencia que pareciera seria, nadie la puede controlar. No quiero ser fatalista. Estoy intentando ser lo más realista posible, lo más cuerdo posible, contener la cordura respectiva. Porque me imagino que pueden ser mis hijas, me imagino que puede ser alguien de mi familia. Imagine usted lo que también puede pasar cualquier momento. Porque esta situación de las mujeres en el país parece ser una ruleta de la muerte que a cualquier rato alguna le va a tocar. Y cuando me refiero a las mujeres, no me estoy dirigiendo específicamente a las mujeres adultas. Puede ser niña, puede ser una bebé, puede ser un adolescente o puede ser una anciana. Esta es la situación de las mujeres. Mientras tanto, seguimos hablando de referéndum. Las autoridades siguen siendo distraídas cuando la problemática nos sigue golpeando de manera brutal. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en La Verdad en Exitosa. Una de la tarde, 1:07 en estos momentos en La Verdad en Exitosa. Ha llegado el momento de saber las reacciones de la población que se conectó a las redes sociales de Exitosa y ha dado sus respuestas a la pregunta del programa. Y tenemos para eso en estos momentos la presencia de Amanda La Rosa. Amanda, buenas tardes. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. La pregunta del programa el día de hoy, ¿cuál ha sido la reacción, Amanda? A ver, la primera respuesta de la pregunta es de Jorge Flores Acosta. Dice, no se librará, recibirá todo el peso de la ley como debe ser. Carmen nos dice, no, pero la decisión es del juez. Esperemos que sea veraz su respuesta. Oviedo tiene procesos y debe ser procesado en bien de la honestidad y por el bien de la imagen del deporte peruano, ya que dirigente como él no debe ser considerado en estos puestos públicos. Carlos nos dice, según Fiscalía, los guachiturros tenían el apoyo político de un congresista aprista, más uno del fujimorismo, casualidad, ambos del norte. Jimmy nos dice, claro, ya estará empezando a dar las entradas para la Copa América, para que regale a sus hermanitos. Julián nos dice, depende del juez quien lo interrogue, si es Carhuancho, Oviedo ya está en la cárcel. Anita nos dice, creo que será liberado. Ya, estas fueron las respuestas. Ahí están las respuestas, Amanda. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Esta es la respuesta de la población pronunciándose respecto a que si consideran que le van a dar la prisión preventiva o no a Edwin Oviedo. Y al respecto, precisamente, nos enlazamos inmediatamente con Chiclayo a través de nuestra compañera Noeli Bracamonte, que sigue las incidencias de esta audiencia de requerimiento de prisión preventiva por 24 meses a toda una banda criminal calificada como los Guachiturros de Tumán y que estaba presuntamente liderada por Edwin Oviedo Pichotito.
Noely Bracamonte, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, sí, Pedro, buenas tardes, ¿qué tal? Informarte que la audiencia se ha suspendido por 1 hora, ¿no? Se ha suspendido para que se tome el respectivo receso, en este caso, de los participantes de esta audiencia. Mientras tanto se daba ese desarrollo de la audiencia, Pedro, te comento, y comentamos para todos los oyentes de Exitosa en estos momentos, de que un diminuto grupo, no, un promedio de unas 15 personas, barristas del Juan Auris, vinieron con banderolas hasta los exteriores de la Corte Superior de Justicia, no, respaldando a Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Estas personas han causado la indignación de trabajadores de Tumán y sobre todo de los familiares del fallecido Percy Farrovite, quien salieron en defensa, y en este caso pues se produjeron unos cuantos desmanes en el cual la Policía Nacional del Perú ha tenido que realizar la intervención para que puedan desalojarlos de los exteriores del Poder Judicial en estos momentos, Pedro. Noely Bracamonte, ¿la situación está controlada ahí en estos momentos? Sí, así es. Como te digo, el actuar eficiente de la Policía Nacional del Perú ha hecho de que se puedan desalojar a los barristas del Juan Auris, ¿no? Y que las cosas vuelvan a la calma total en estos momentos aquí en Chiclayo, en los exteriores del Poder Judicial. Bien, Noely Bracamonte, muchísimas gracias por la información compartida desde el norte peruano, desde la ciudad de Chiclayo. Perfecto, continuamos con la información desde Chiclayo, Pedro. Muchísimas gracias. Ahí está la información que recibimos desde Chiclayo, precisamente se ha suspendido. Hay presencia, ahora que mencionan Juan Aurich, incluso dentro de la investigación del fiscal Juan Carrasco Millones, se menciona a un jugador bastante conocido y además mundialista, como es el panameño Luis Alberto Tejada. Este jugador de fútbol, por ejemplo, según la información del fiscal Carrasco, habría sido pagado con plata de la azucarera Tumán, porque incluso cuando se hizo la incautación de documentos, se halló boletas, se halló emisión de dinero, salida de dinero, en decenas de miles de dólares que finalmente fueron para abonar el sueldo a este jugador panameño. Y aparentemente de esa misma modalidad había sido finalmente parte de la plantilla del Juan Aurich, siendo financiada, subvencionada, con el dinero propio de la actividad azucarera que en estos momentos estaba al mando el señor Edwin Oviedo Pichotito. 1:12 p.m, ahí los barristas, hincha de Juan Aurich, también en estos momentos, Juan Aurich, que por cierto se encuentra en la segunda división ahora mismo, pero que en cierto modo también están haciéndose presente, dándole su respaldo, pero bueno, veamos qué es lo que finalmente termina decidiendo el juez a cargo de esta diligencia. 1:12 p.m. Hay un incendio en este momento que se viene desarrollando en Mesa Redonda. Estaremos ampliando en unos minutos más, como ya se conoce, que se viene dando. Según nos informan por interno, que será la misma galería que se prendió hace 15 días en Girón, Ayacucho. El fuego, el siniestro sigue registrándose en horas de la madrugada. Por ejemplo, también se registró uno aquí en el distrito de Chorrillos. Ahí vemos las imágenes de lo que en estos momentos viene ocurriendo en la zona de Mesa Redonda, en el Girón, Ayacucho. 8 unidades de bomberos en estos momentos se encuentran allí en el lugar de este siniestro. Ya estaremos ampliando información. Nuestro equipo de prensa se encuentra ya en el lugar de los hechos. En estos momentos, siendo la 1:13 p.m, nos encontramos aquí en los estudios con Julio César Bazán, el expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT. Y los trabajadores estatales en estos momentos vienen sosteniendo más de una jornada de lucha. Los maestros han sostenido 24 horas de paralización, los médicos 48 horas, las obstetras, a ver si me informa el señor César Bazán si es que ya levantaron su protesta, porque por lo menos ya estaría yendo cerca de los 10 días de huelga indefinida y hasta el momento ni siquiera terminan recibiendo la solución a sus demandas, en la cual está, por ejemplo, nombramientos, el tema de incremento salarial y otras exigencias que en su momento han sido pactadas con el gobierno. Eso es lo peor, eso es lo más denigrante para un trabajador estatal, que tiene que salir a las calles a reclamar su derecho porque el gobierno firma un documento, firma un acta y a la final les termina poniendo bajo el escritorio, lo ponen bajo la mesa, lo ponen en el tacho de basura, porque es letra muerta que simplemente nunca la terminan cumpliendo, pese a que generan expectativa, implementan mesa de diálogo, mesa de trabajo, que termina siendo un saludo a la bandera. Señor Julio César Bazán, buenas tardes. Buenas tardes.
Coménteme, por favor, ¿cuántos gremios en estos momentos del Estado siguen en pie de lucha? Bueno, en este momento están todos los gremios realmente indignados porque en el presupuesto nacional de la República se está debatiendo, pero en el dictamen aparece el artículo 6 de siempre que impide la negociación colectiva. En el tema de incremento salarial. El incremento salarial, efectivamente. Y además porque hay una serie de problemas en los diferentes sectores que, como usted dice, fueron pactados y fueron ofrecidos, pero a lo largo del tiempo lo que se demuestra es que son actos de manipulación realmente los que se implementan. Para no son... amortiguar la protesta, es un antalginazo, ni siquiera antalginazo, les están engañando, les miente, se burla de los trabajadores estatales, porque les hacen conformar una mesa una mesa técnica, una mesa de trabajo, se sientan a conversar supuestamente con funcionarios que van a tomar decisiones que a la final terminan suscribiendo documentos que no sirven para nada. Claro, sin embargo, hay que tomar en cuenta que estas cosas no suceden de la nada, suceden porque detrás hay toda una política que no solamente agrede a los trabajadores estatales, sino ¿cuál es la política laboral con los trabajadores estatales del presidente Vizcarra? Ahorita es de manipulación y de burla, porque lo que hay es una permanencia de sueldos irrisorios, condiciones de trabajo verdaderamente que seguro se ve en el caso de la educación, la salud y en cualquier parte donde uno puede ir. Pero además, como vuelvo a repetir, detrás también hay ahora todo un paquete, tras el ropaje del referéndum, que se está anidando para eliminar mecanismos de protección de los trabajadores en la empresa privada, dejar en el abandono a los autoempleados que sigan verdaderamente exponiendo su vida en trabajos totalmente inseguros, y en el caso del sector público dejando de lado derechos fundamentales como la negociación colectiva. Si a mí me hablan de tema de sueldos, yo lo que tengo en la mente, por ejemplo, es lo que ganan los trabajadores administrativos de educación con 640 soles. 640 soles es un sueldo simplemente para morirse. En estos momentos me indica producción que estamos en la comunicación telefónica. Permítame, por favor, señor Bazán. Estamos en la comunicación telefónica con Mario Casareto, gerente de Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para hablar sobre el incendio que se viene registrando en estos momentos allí en esa zona de Mesa Redonda. Señor Casareto, buenas tardes. Señor Mario Casareto, buenas tardes. Retomamos la comunicación telefónica para que nos dé los detalles pormenores respecto a este siniestro que se viene registrando. El fuego en estos momentos se viene levantando en esa zona que tantas veces se ha advertido que es una trampa mortal y que se necesitaba la regulación pertinente para evitar tragedias que ojalá no termine avanzando mucho más en estos instantes. 8 unidades de bomberos se encuentran en estos momentos allí en la zona del incendio, que desgraciadamente vuelve a sacudir en esta temporada de mes de diciembre, vuelve a sacudir la tranquilidad de toda la población, y ante la expectativa que precisamente la gente que concurre constantemente a esa zona y que viene incluso siendo una mayor afluencia de compradores, consumidores, puedan verse envueltos en una situación bastante catastrófica, bastante trágica. 1:18. Hasta que podamos tomar la comunicación telefónica con el funcionario de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Continuamos aquí en los estudios con el señor Julio César Bazán, quien es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, que viene exigiendo políticas laborales humanas, no infrahumanas, no de un salvajismo que obliga muchas veces al trabajador a vivir con la soga al cuello de tantas deudas por la miseria que termina ganando. Yo le indicaba, señor Bazán, los trabajadores administrativos de educación que cumplen una labor fundamental ganan un sueldo de 640 soles. ¿Quién puede vivir con esa cantidad? Efectivamente, pero ahí lo que nosotros tenemos que también poner la mirada en lo que significan los recursos para poder atender este tipo de cosas. ¿Hay plata o no hay plata para que paguen más? Los empresarios no están pagando los impuestos que deberían hacerlo para que el Estado tenga el dinero suficiente para poder cubrir esas necesidades. Quitemos de lado a los empresarios. ¿El gobierno tiene plata para que pueda mejorar la política remunerativa de los trabajadores estatales? Pero el gobierno tiene que sacar los recursos de los impuestos que tienen que
pagar todos los peruanos y sobre todo los empresarios que han tenido una enorme cantidad de beneficios y que hoy están discutiendo en Paracas de cómo incluso hacerse de mayores beneficios y de cómo evitar mayores mejoras a los trabajadores. Están llevando un plan de competitividad donde se pretende, en contra de la opinión del ministro de Trabajo, por ejemplo, hacer que el ministro de Economía imponga un nuevo paquetazo laboral que haga que los empresarios sigan beneficiándose a costa de los demás y no quieren pagar además impuestos, porque también en su temario de su conferencia están justamente cuestionando el tema de los impuestos. Yo quisiera escuchar la versión, la voz en todo caso de la población que en estos momentos viene siendo presa de este maltrato por parte del gobierno con esta política de sueldos bastante paupérrimos. Pero antes de abrir línea telefónica para conversar con el país, vamos inmediatamente con nuestra compañera Rosario Victorio, que se encuentra en la zona del incendio en Mesa Redonda. Rosario Victorio, te escuchamos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Información en vivo desde Mesa Redonda. En estos momentos se ha registrado un incendio en la Galería del Jirón Ayacucho 745. Se estima que 8 unidades de bomberos están intentando controlar este incendio. Y bueno, según las informaciones, el incendio se habría iniciado en un altillo de la Galería de Jirón Ayacucho. Sabemos que hace 15 días ya se había registrado también un incidente parecido en esta galería. Vemos que el incendio ya aparentemente ha sido controlado. Vamos a conversar con una de las comerciantes de aquí para saber, señora, ¿qué tal? Estamos en vivo para Exitosa. ¿En qué momento comenzó el incendio? ¿Hace cuánto tiempo? Me dice que hace más o menos media hora que comenzó el incendio. Inmediatamente se acercaron la policía acá para controlar este tipo de incendios. Estamos en vivo para Exitosa. ¿En qué momento comenzó el incendio? Hace una hora. ¿Inmediatamente llegaron las unidades? Se tardaron como 15 minutos así. ¿Ustedes ya han hecho temas de prevención para controlar? Sí, hace unos días ha habido un simulacro incluso, que era organizado por todas las galerías acá. A ver, ¿las personas están teniendo medidas de seguridad cuando ingresan? Bueno, esta tienda nunca ha tenido ningún inconveniente, solamente la del frente, que es la que otra vez se ha vuelto a incendiar, es la misma. Es la misma, ya hace 15 días más o menos se había registrado también un tipo de incidente. Sí, es la misma. Bueno, te comento, Pedro, que acá han resguardado la zona, no están permitiendo que ningún comerciante ingrese. Acá están los serenos apoyando en eso. Al momento parece que no hay ningún tipo de heridos. Y bueno, el incendio ya está siendo controlado. Esa es la información que tenemos desde Mesa Redonda. Gracias, Rosario y Victoria. Inmediatamente nos vamos a la comunicación telefónica con el señor Mario Casareto, quien es funcionario municipal del área de defensa civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para conversarlo la razón por la cual se habría registrado o cómo se había iniciado este incendio. Señor Casareto, buenas tardes, bienvenido a Exitosa. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí. Lamentablemente, pues, tenemos que informar que el incendio se ha producido en el mismo lugar que hace 15 días se produjeron incendios de proporciones, en una galería del Jirón Ayacucho, la cuadra 7, galería siniestrada, motivo por el cual se encontraba totalmente cerrada, pero en su interior se han estado realizando trabajos, al parecer, de soldadura, que de repente, sin tomar las previsiones, ha originado pues que una chispa coja algún material sólido combustible y ha producido un incendio de proporciones calificado por los bomberos como código 2. Ya, pero señor Casareto, cuando usted me dice que ese edificio, ese inmueble estaba cerrado ¿cómo? ¿De manera preventiva por el tema del incendio registrado hace 15 días o estaba cerrado por la clausura de la municipalidad por el riesgo que representaba? Por ambas razones. Una es por el siniestro que dejó consumido el local, y después de cada incendio de esta naturaleza se clausura hasta que el local vuelva a tomar las condiciones de seguridad que requiere, previo inspección de defensa civil. Ya, pero por eso le hago esa pregunta. Si es que estaba con ese tema de clausura, ¿cómo es que había personal al interior haciendo trabajo de soldadura? ¿No hay inspectores municipales en esa zona de Mesa Redonda entendiendo la bomba de tiempo que representa esa zona en la capital para que verifique lo que se estaba haciendo al interior de ese inmueble? Los trabajos que se hacen de recuperación de locales, acuérdese usted del local de La Cochera, el año pasado se perdió totalmente.
la clausura definitiva es para la atención del expendio que ellos de alguna forma comercian, más no para recuperar su local. La recuperación del local es un tema netamente privado, particular y de responsabilidad del comerciante. La municipalidad tiene 1.500 hombres dispuestos por el doctor Castañeda para el plan de Navidad Segura. Acabo de estar ahorita con el comisario, el personal de fiscalización, recorriendo galerías. Hace exactamente 15 minutos, en el momento que se producía el incendio, estábamos en una galería por Girón Puno. Hemos corrido hacia el lugar. Entonces, la verificación, el trabajo, el recorrido, ustedes son testigos de 9 simulacros este año en la zona, preparación, capacitación, pero dígame usted cómo luchamos contra la negligencia. Claro, por eso le pregunto, si no había el inspector municipal respectivo para que se pueda hacer la verificación de la condición en la cual estaban al interior. Vuelvo a reiterarle, no tenemos facultades para ingresar a una propiedad privada cerrada a hacer cualquier tipo de inspección. No existe en la norma una cláusula que diga que cuando vas a recuperar tu local, ahí tiene que estar un inspector contigo verificando eso. Ellos, como le reitero, la Galería La Cochera la pongo como ejemplo, que hoy día es una de las mejores galerías en cuestión seguridad, ha recuperado su local a puerta cerrada. Cuando lo tiene expedito para de nuevo la atención al público, inmediatamente solicitan la inspección de defensa civil para hacer las verificaciones. Ahora, tras este incendio registrado en el mismo lugar luego de 15 días, ¿va a haber acciones más drásticas desde la municipalidad? Porque de por medio hay vidas humanas, miles de vidas humanas que transitan en la zona, señor Casareto. Sí, justamente ya aquí entra la evaluación de daños que hace la Gerencia de Defensa Civil. Ellos le comunican el alto riesgo del lugar a la Gerencia de Fiscalización, que es la que se encarga de emitir la clausura definitiva, y con supervisión, pues, luego de la segunda situación que ha generado el mismo local, ¿no? Entonces, yo creo que la recomendación que hace usted me parece correcta. Hay que poner más atención en el tema de estos locales que, lamentablemente, tenemos varios, no es el único. En el caso de Villachiquen, estamos ya por aperturar ese local luego del incendio grave que tuviera también hace un año. Entonces, es una situación del día a día que estamos presentes, no estamos lejos de los acontecimientos, pero con la salvaguarda de que ustedes, los medios de comunicación, son los mejores testigos del trabajo arduo que se realiza en prevención. 9 simulacros en el mismo lugar, en la Plaza San Martín, en Mesa Redonda, en el conglomerado de Grau y Mercado Central, las Malvinas, pero sin embargo, contra la negligencia, el descuido o la desesperación por querer vender en estas fechas, ya es un tema que no se puede controlar, ¿no? Hay que estar atentos a cualquier incidente de esto. Inspecciones al interior de locales que están abiertos en estos momentos, ¿cómo lo vienen desarrollando? Porque ahí está el tema del cableado eléctrico, el tema de las condiciones de las instalaciones, de las rutas de escape, vías, el tema de extintores, medidas de seguridad. Son cosas que son competencia netamente municipal y que eso en cierto modo tendría que garantizarse que esté en buenas condiciones. Claro, le explicaba que hace unos minutos hemos estado con el comisario recorriendo galerías. La Policía Nacional es el mejor aliado para que por lo menos se respete a la autoridad municipal, que muchas veces se le faltaba el respeto. Ahora trabajamos de la mano con ellos están a nuestro costado. El que le habla acaba de estar con el mismo comisario subiendo escalera por escalera, galería por galería, y se produjo el incendio en Ayacucho. Entonces, creo que la supervisión es muy importante, como usted lo dice. No hay que cesar hasta el día 31, que es el último día de concurrencia que tienen estos centros comerciales, estos conglomerados, y ahí estamos. Usted nos va a ver ahí las 24 horas, si es necesario, estamos ahí. Hay un servicio que está dispuesto para eso. Señor Mario Casareto, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. A sus órdenes, caballero, como siempre. Muchísimas gracias. 1:28. Ojalá que esta situación pueda ser ya no se vuelva a repetir y pueda ser sobre todo más controlada por la municipalidad y que todos los gobiernos locales puedan hacer lo mismo en esta temporada de fiesta donde desgraciadamente la informalidad termina generando ese tipo de tragedias. 1:29. Señor Julio César Bazán, me indicaba el tema del pliego, el tema del presupuesto que desgraciadamente el gobierno no está considerando para las mejores salariales que ustedes necesitan.
Efectivamente, yo creo que el presupuesto de la República, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, están poniendo de la suya para que haya una serie de descuidos respecto a los trabajadores. Los trabajadores en realidad producimos todo el tiempo y merecemos entonces que se reconozca como es debido el trabajo que realizamos en los diferentes sectores. Lo que está sucediendo es que en este momento hay una estrategia realmente de seguir achicando permanentemente el Estado, y achicar significa reducir los sueldos y tener inestabilidad laboral, etcétera, reducir los sueldos y a la par de eso bloquear el tema de negociación colectiva en cuanto al incremento salarial, claro, que hasta el momento siquiera el Congreso ni siquiera lo ve, pese a que hay un proyecto de ley que supuestamente tenía que dejar sin efectos el decreto legislativo dado por el gobierno de Vizcarra. Claro, ahí por ejemplo hemos podido comprobar cómo se lavan la mano uno a otro. El Tribunal Constitucional ordenó que el Congreso hiciera la modificación de ese artículo. Ellos no lo hicieron y lo pasaron al Ejecutivo por las facultades delegadas. El Ejecutivo hizo caso omiso, finalmente, demagógicamente, aprobaron en el Congreso, pero ahora en el presupuesto se ve claramente que todo eso había sido una manipulación, porque les han generado las expectativas y en la realidad no se va a cumplir, ¿no? Están por aprobar el presupuesto del 2019 y ustedes creen que tienen alguna luz al final del túnel para que puedan incorporarse las mejoras que ustedes están demandando, porque ya están sustentando presupuesto. Mira, en realidad nosotros hemos perdido todas las expectativas, sin embargo, las movilizaciones y las acciones de los trabajadores esperamos que sean tomadas en cuenta por... ¿Van a continuar? En este momento estamos planificando más bien acciones para el próximo año, en tanto que no solamente se sigue atacando al sector público, sino que también se amenaza con un paquete antilaboral por parte del Ejecutivo en todos los sectores. Nosotros vamos a dar batalla, vamos a responder, porque ya el diálogo y ya la esperanza en las autoridades lo estamos perdiendo, y que la ciudadanía sepa claramente que esta actitud de abuso no lo podemos seguir permitiendo. Señor Julio César Baza, muchísimas gracias. Gracias a usted y un saludo a todos los trabajadores. Bien, muchísimas gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en La Verdad en Exitosa. Una de la tarde con 34 minutos. Habilitamos líneas telefónicas para conversar con el país, que en este momento se encuentra en sintonía de Exitosa en todas sus plataformas informativas. 251-9422, 467-4499. Nuestras líneas telefónicas habilitadas para conversar con ustedes, para escuchar la denuncia que tengan que hacer en estos momentos y sobre todo para que podamos ser parte de esta solución a los problemas que en estos momentos estamos padeciendo mediante el diálogo, mediante la conversación. Ahí tengo la información que tengo frente a mí. Es terrible lo que estamos viendo en el tema de violencia. Daba cuenta a nuestro compañero Álvaro Tapia de un hecho de presunta violación cometida por un mototaxista contra dos menores. Sin embargo, por ejemplo, en las últimas horas también se sabe del caso de un menor cuyo cadáver ha sido encontrado en la localidad de Islandia, esto en la región Loreto, zona fronteriza, en el trapecio amazónico. Un niño de 11 años de edad que aparentemente ha sido abusado sexualmente, con signos de abuso sexual, y que también posteriormente fue asesinado. Es horrenda la situación de violencia que estamos padeciendo en el país y no me voy a cansar de decir que aquí las autoridades políticas nos están distrayendo con el tema político, con el tema referéndum, con el tema García, si le dan o no el asilo, si le dan o no el salvoconducto, si le dan o no la prisión preventiva a Oviedo, si le dan o no la prisión, si le prorrogan o no la prisión preventiva
a Keiko Fujimori, si le capturan o no a Yoshiyama, si le van a finalmente lograr extraditar a Alejandro Toledo o a Inostroza Pariachi. Estamos hablando de un tema de polarización netamente política, cuando aquí en el Perú, desgraciadamente, estamos polarizados, sí, pero entre aquellos que estamos aterrados por la violencia y aquellos que simplemente siguen viviendo en su zona de confort, creyendo que la clase política es la única que tiene que liderar los cambios, que no lo está haciendo en estos momentos en el país. No vemos ni siquiera ningún ministro o ninguna ministra liderando alguna lucha de manera efectiva para desterrar, acabar con la violencia, poner un punto final, hacer un punto de quiebre a esta situación calamitosa que estamos padeciendo. Mientras que los políticos, alcaldes, gobernadores, regidores, consejeros, ministros, presidente de la República, presidente del Consejo de Ministros, pueden hablar lo que mejor le parece. Que diga, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, que diga que el referéndum es urgente porque se necesitan cambios urgentes. ¿Cuál es más urgente? ¿Un tema de referéndum que no te va a resolver la violencia social? ¿O destinar presupuesto para que se pueda implementar medidas preventivas de maneras inmediatas y de esta forma acabar ya con la violencia? Para que se pueda empoderar mucho más a la policía y de esta forma tener acción inmediata contra aquellos agresores, violadores, asesinos de niños, niñas, adolescentes, de mujeres adultas y de mujeres ancianas. Esta es la situación real del país, que desgraciadamente no lo están tomando muy en cuenta porque creen que de un discurso político no amerita mayor situación lo que en estos momentos estamos padeciendo. Vamos inmediatamente, una vez más, a la información en vivo con Rosario Victorio desde Mesa Redonda. Allí se viene entrevistando al gerente de tránsito de la Municipalidad de Lima, el señor Javier Ábalos. Rosario Victorio, te escuchamos. Pedro, exactamente. Buenas tardes. Hace unos minutos informamos de un incendio en la Galería El Jirón Ayacucho 738. Vamos a conversar con el director ejecutivo de tránsito de la Municipalidad de Lima, que lamentablemente está confirmando que hay una persona fallecida. Vamos a escuchar. Anteriormente pues estaban reparando ese local. Buenas tardes, estamos en vivo. ¿Hay una persona que ha fallecido? Hay informaciones que puede haber una persona que ha fallecido, pero no tengo la información oficial para poder dar tanto el nombre o qué ha pasado en ese momento. En el segundo piso donde se produjo el incendio. ¿Estaría esa persona encerrada? No tengo la información, están esperando la información que va a dar la policía y la municipalidad de Defensa Civil. ¿Saben qué circunstancias se ha dado? No tengo la información. Lo que estamos haciendo ahorita es aislar la zona, estamos evitando que pasen los peatones y apoyando a los bomberos y a todas las unidades de emergencia para que puedan realizar los trabajos sin ningún incidente. Bueno, esta es la información que tenemos en el momento. Lo que nosotros podemos ver desde acá es que en la galería vemos pues cables de luz que están mal puestos. Vemos que hay bastante descontrol, incluso hay andamios también que están por ahí regados o mal puestos, y lo que hemos conversado con algunas personas de acá, con algunos comerciantes, es que efectivamente habría una persona fallecida en el segundo piso de esta galería. Todavía no han querido dar una información oficial porque desconocen el nombre y la nacionalidad. También nos han comentado que podría ser una persona venezolana. Esta es la información que tenemos desde Mesa Redonda. Adelante, estudios. Gracias por la información compartida, alcanzada, Rosario Victorio. 1 de la tarde con 39 minutos. 251-9422, 467-4499. Nuestras líneas telefónicas en estos momentos habilitadas. Si me informan que si tenemos las llamadas telefónicas para conversar con el Perú en estos momentos, siendo la 1 de la tarde con 40 minutos. Aló, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Ay, por fin. Por fin la escuchamos, señora. Buenas tardes. Bienvenida, exitosa. Señor Paredes, un favor, no me vaya a cortar. Por supuesto que voy a hablar con ponderación, ¿no? A ver. ¿Sabe qué? Realmente es terrible. El gobierno, sobre lo que usted ha manifestado de las violaciones, es terrible que el gobierno esté de espaldas al pueblo. No les interesa. Mire usted lo que está pasando en Cádiz. ¿Qué es? Es un grupo de amigos. Son los empresarios más el gobierno. A mí me dio una vergüenza y una indignación, impotencia ver al señor Fernando Salvala hablando de que ellos están contra la corrupción. Dígame usted, ¿con qué cara? Pero eso es lo que vemos. Lo que pasa es que no se está atacando. Todos son amigos, es el club de amigos, el CADE. Por otro lado, lo que acaba de manifestar y está pasando en
Acaba de manifestar el señor de la municipalidad y está pasando en el incendio. Yo le comento algo. Anoche yo he estado allá. He estado desde las 5 y pico de la tarde. Le cuento lo siguiente. Allí en esa redonda no pasa ningún vehículo. ¿Ya? Pero está infestado, no de público. ¿Sí, no? Que hay varios. ¿Sabe qué? Son los mismos vendedores de las benditas tiendas que abarrotan todo el circuito por donde pasamos, vendiendo los árboles, de todo, incluso terminan cerrando el pase a los mismos consumidores. Lo otro, no hay tanto consumidor. Por eso terminan cerrando el pase a todo el mundo, entre ellos. Claro, y lo otro es que sabe qué pasan los carretilleros, que ahora no solamente son peruanos, sino son también venezolanos, le empujan. Yo he tenido ayer un accidente con uno de ellos. Luego después hay un montón de policías fiscalizadores de la municipalidad. ¿Ya? Yo le dije esto a uno de los señores ahí en mesa redonda de la municipalidad. Y me dijeron, señor, esto es incontrolable, no podemos controlarlo. Ahí está, pues. Va a ver usted, esas son las consecuencias. No hay nadie dice la verdad. Pero el señor Mario Casareto de INDECI, de la municipalidad, acaba de decir que tiene más de 2.500 inspectores desplegados, sí, mira, que han hecho simulacro. Pero vemos señor, los incendios. Yo les digo, yo he estado ayer y es todo hasta llegar Mesa Redonda, hasta el final son solamente 3, 4 cuadras que lo tiene. Es usted ahí atacado por la venta, le meten por los ojos todo lo que venden estos señores que promocionan sus ferias, que están en tal o cual galería. Es horrible. De hecho, que falta trabajar mucho más en el tema de seguridad. Muchísimas gracias por la llamada telefónica, 1:43. Si las autoridades no ponen el principio de autoridad, simplemente no imponen el principio de autoridad, simplemente esto sigue siendo un desbarajuste total. Vamos a seguir lamentando situaciones de incendio como lo que se está registrando, controlando, a Dios gracias, en Mesa Redonda, pero estamos hablando de 2 incendios en el mismo local en 2 semanas. En 2 semanas, ¿dónde está el control municipal? ¿Que no pueden ingresar? Pero oiga, ¿acaso no saben las condiciones en las que está? ¿Cuál es el control? ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer desde la municipalidad para evitar situaciones de tragedia como la que por poco termina expandiéndose muchísimo más? 1:43. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Caballero, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Carlos, del Cercado. Carlos, te escuchamos, hermano. Bienvenido y adelante con tu opinión. Mire, la verdad que nosotros nos preguntamos, ¿tenemos presidente acá en el Perú? ¿O es un presidente para poquitos, para los ricos? Mire, señor, ahorita hay un montón de desempleo de jóvenes que no trabajan y estudian, están en las calles. Hay mucha gente que está en su casa, que estaban trabajando, lo han botado del trabajo. Por favor, ¿qué hace el gobierno? No entiendo al país, a través de su prensa, es el Canal 2, que todos los días se dedica solamente a atacar a una persona, pero se olvida de los problemas que hay en el Perú. El Perú hay tanta delincuencia, ha aumentado un montón la delincuencia. Este gobierno de Vizcarra es lamentablemente, otra mentira más para el país. Bien, Carlos, muchísimas gracias por la llamada telefónica. Miren, no es que esté en contra del referéndum. A mí me parece extraordinaria la oportunidad para poder reformar la clase política, pero el referéndum no lo es todo. Este referéndum no va a acabar la problemática política que estamos padeciendo en el país. Este referéndum no va a acabar con la ola criminal que estamos soportando a diario en el país. Hablo del país, no de Lima, del país. Este referéndum no va a acabar con los crímenes contra niños, niñas. Están matando a nuestros hijos, se están violando a nuestros hijos. ¿Y seguimos hablando de referéndum? ¿Y seguimos hablando del sí o del no? Están violando a nuestras ancianas y seguimos hablando de referéndum. Estamos adormecidos, estamos drogados, sedados por el tema político. Debemos despertar. Esto no se trata del presidente, se trata de la población. Esto no se trata del presidente, se trata de nuestra familia, de nosotros. Yo puedo salir de acá, doy un paso a la calle y me pueden matar. O puede ser usted, o puede ser alguien de su familia. Estamos en una ruleta de la muerte que desgraciadamente, el mismo gobierno, las mismas autoridades políticas en general, están alimentando mucho más con esa inacción bastante perversa que solamente nos viene haciendo daño. 1:46. Eric Carrado en la comunicación telefónica desde el Congreso de la República.
donde se viene recogiendo declaraciones del congresista Jorge del Castillo tras la renuncia de la ministra Patricia Balbuena de la cartera de Cultura, con ese escándalo de corrupción que terminó salpicándole al gobierno. Erika Rado, te escuchamos. Gracias. Información en vivo desde el Congreso de la República. Se ha conocido ya la renuncia de la titular de la cartera de Cultura, Patricia Balbuena, y precisamente declara a la prensa Jorge del Castillo, de la célula parlamentaria aprista, promotores de esta interpelación que se iba a realizar a la exministra. Escuchemos. Se ha hecho público hasta este momento de un viceministro, por tanto, creo que si la ministra asume una responsabilidad política por eso, estará bien, ¿no? Ahora, ¿cree que se ha visto intimidada por la moción de interpelación presentada? Porque antes de ello, ella aseguró que no iba a renunciar al cargo. Bueno, yo creo que se habrá visto intimidada por nuevos hechos, eso es lo que me refiero. La Contraloría me informa que hay 2 o 3 observaciones severas que ha hecho. Entonces, deben ser esos nuevos elementos de juicio los que han motivado su decisión, porque ella dijo que no lo iba a hacer, después lo hace, sin perjuicio de lo que significa asumir la responsabilidad por este tema. Ahora, hay un hecho grave que subyace a este asunto. Fíjense, el Poder Judicial acaba de emitir una sentencia para desalojar el Archivo General de la República, al cual le acaban de robar un documento manuscrito nada menos del general José de San Martín. O sea, es un desorden, ¿no? No puede ser que el Estado contra el Estado, ¿no? Ayer el señor presidente del Poder Judicial pidiendo más rentas acá, pero a la vez con la otra mano intentando votar, ya sacó la segunda sentencia para desalojar en vísperas del Bicentenario de la República, nada menos que el Archivo General de la República, de la Nación. Eso es una barbaridad y creo que debería haber una reacción ciudadana, porque no podemos permitir que los documentos fundacionales del Perú terminen en cajas de leche botados en medio de la calle, como pasó con el Colegio de Abogados. Y eso es lo que va a pasar dentro de poco si es que no tomamos una medida. Gracias. Bien, declaraciones entonces del congresista Jorge del Castillo, de la célula parlamentaria aprista, informó Erika Rado para Exitosa. Gracias, Erika Rado. Bueno, ojalá sí las autoridades, ojalá sí los congresistas se pronunciaran por el tema de la violencia social que se está padeciendo. Quisieron interpelarle a la ministra Balbuena si es que no renunciaba, claro. Es caldo de cultivo para el escándalo político que sigue finalmente abonando en todo ese terreno bastante conflictivo que es el país. Pero ¿cuándo, por ejemplo, se va a interpelar a un ministro para que se exija resultados inmediatos o para que al menos informe sobre las políticas públicas sobre el tema de prevención de violencia? No les interesa, en lo absoluto, porque violencia para los políticos no vende, para ellos no vende, escándalo sí, de corrupción sí, eso sí vende para ellos. La pelita política, eso sí les vende. Pero el tema de prevención de violencia, ¿cuántos ministros han sido interpelados, por ejemplo, citados para que explique por qué tanta violencia en el país? ¿Cuántos ministros han tenido que desfilar ante el Congreso de la República para que sean interpelados por la situación de desempleo que se registra en el Perú? ¿Cuántos? Eso no interesa, eso no les importa. Y lo que más me preocupa es que la gente, nosotros mismos como peruanos, terminamos alimentando todo ese ego político de aquello que nos gobiernan. Porque luego salimos hablando de que hay un respaldo para el sí, un rechazo por el no, o hay un respaldo para tal fulano, para tal vengano, cuando en realidad nuestros problemas sociales nos siguen ahorcando o asfixiando cada vez más. 1:49. En el caso de Jennifer, esta menor de 14 años, que el día de ayer, cuya madre vino a los estudios para que pueda denunciar su desaparición, y además de haber hecho la invocación respectiva para que pueda aparecer, según nos informan que ya apareció esta adolescente de 14 años, Jennifer es su nombre. Y estamos aquí en los estudios en estos momentos con los padres de esta adolescente, con Chabela Cairuna y Elmer Ríos, que alguna noticia más nos tienen que dar tras esta confirmación, además de su reaparición. ¿Luego de cuántos días, señora Chabela? Buenas tardes. Señor Elmer, buenas tardes. ¿Cuántos días estuvo desaparecida Jennifer? Estuvo miércoles por la noche, miércoles por la tarde, hasta el día jueves, hasta ayer. 24 horas. Sí, ayer apareció. ¿Qué es lo que pasó, señor Elmer? Buenas tardes. Con todos, muy buenas tardes, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer, ¿no? por recibirnos, ¿no? Y lo que pasa es que el día miércoles, mi señora, ¿no? Salió al mercado con mi hija. Sí, esa parte de la historia la conocemos, que salió al mercado y del mercado se desapareció.
¿Pero qué pasó? ¿Qué les dijo la menor? ¿Dónde estuvo? Ya, nosotros, como yo estaba trabajando y ella estaba en pleno papeleo, ¿no? Y nosotros regresamos a la casa y mi hermana me llama, me dice, hermano, vas a tener una sorpresita acá, me dice. ¿Tu hermana dónde vive? ¿En Lima? Sí, acá donde que estamos en la casa. Ya. Entonces, aproximadamente a las 4 de la tarde, ella llegó. ¿Tu hermana o tu hija? Mi hija. Tu hija. Apareció aproximadamente a las 4 de la tarde. ¿Tu hermana ya sabía que iba a regresar? No, o sea, cuando ellos llegaron, la encontraron ahí a mi hija. Ya. Entonces me llama a mí y me dice, hermano, vas a tener una sorpresita. Y yo ya me imaginaba algo, ¿no? Entonces llego, me dice que la Naomi ha aparecido. La hemos encontrado acá en la casa. ¿Ya? Entonces, en ese momento para nosotros era una alegría tremenda, ¿no? Y nos hemos puesto a conversar con ella, decirle cuál fue el motivo, cómo te fuiste, dónde estabas, con quién estaba, ¿no? Entonces ella nos contó cómo salió del mercado y cómo llegó. Entonces le hicimos decir que nos diga la verdad. Entonces él nos dijo que la persona con la que se encontró le dio la dirección, cómo vas a llegar, de dónde vas a agarrar el carro, en tal sitio te voy a esperar. ¿Es este muchacho que ponemos en la imagen, la fotografía? Sí, exactamente. O sea, que vino siguiendo a tu hija. Sí, exactamente. Entonces ella nos contó de que se encontraron en tal sitio, en Lurín. ¿Es la tercera vez que hace? Es la tercera vez. ¿Qué has hablado con tu hija? Nosotros hemos conversado muchas veces con ella, donde ella nos ha prometido de que ya no va a pasar estas cosas. Ayer les volví a prometer. Hoy día hemos conversado, ¿no? En la mañana, ¿no? Donde nos dijo que nos ha prometido que va a cambiar. Justamente sus tíos también le han llamado la atención, le han dicho, ¿no? Pero ella nos dijo, ¿no? Que sí se ha encontrado con él. Y Josmel se llama, ¿verdad? Sí. Josmel. ¿Y qué es de Josmel, señora? Señora Chagra, ¿qué es de Josmel? ¿Qué es de Josmel? No se sabe su paradero hasta ahora. Ya. Pero usted ha puesto una vez más la denuncia en contra de él. ¿O ya no puso la denuncia en contra de él? Sí, por eso estoy aquí, porque quiero seguir procesando la denuncia, ¿ya? Porque yo sé que de repente otra vez más adelante puede suceder nuevamente. Pero se necesita del testimonio de su hija para que esto pueda proceder. Porque si ustedes denuncian y a la final de la menor, sus hijas, termina, en cierto modo, haciendo lo contrario, desgraciadamente la ley es 14 años, ya le da cierto derecho de libertad sexual a ella. Desgraciadamente la ley es así. Si sus hijas no es partícipe de la denuncia contra este sujeto que vino siguiéndola desde Ucayali, que es la tercera vez que le persuade, es mayor de edad, es la tercera vez que le persuade, le convence para que se escape, para que haga lo que ha hecho. Si su hija no participa de la denuncia, no sé cuánto puedan conseguir ustedes. Pese a que además Elmer tiene una orden de impedimento de acercamiento, según su esposa nos comentó el día de ayer. Claro, o sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, en este caso, ¿no? Y es la tercera vez lo que pasa, ¿no? Nosotros lo que queremos es, ¿no? O sea, que las autoridades nos brindan ese de apoyo, ¿no? Porque no es posible de que ya haya pasado la primera, la segunda y la tercera vez, la cuarta de repente ya no puede regresar o le puede pasar algo más, ¿no? Algo peor, ¿no? Pero pasa por un tema de actitud de la menor. Claro. Y entonces ustedes tienen que conversar mucho más seriamente con ella. Es la tercera vez. Entonces creo que es mucho más consciente de lo que está haciendo, aún sabiendo el daño que está haciendo a ustedes como padres. Aún sabiendo el daño. Es 14 años, en cierto modo la ley hasta cierto punto termina amparando sus decisiones, pero desgraciadamente, si ella no es partícipe de la denuncia, ustedes, por ejemplo, ¿por qué motivo han denunciado a Josmel? ¿Cuál es el argumento de la denuncia? O sea, la primera denuncia que él tiene es por inducción y fuga a menor de edad. Ya. Entonces, como yo no pude acercarme ayer a la denuncia, solamente estaba en misión por motivo de trabajo, ¿qué le han dicho en la DIRIN que a ella? Entonces le han dicho de que no va a proseguir la denuncia. ¿Por qué motivo? Por motivo de que ella se fue por su propia voluntad. A eso me voy, o sea, eso les estoy diciendo. Si la menor, si sus hijas no es partícipe de la denuncia, esta no va a prosperar.
Desgraciadamente, la ley dice que un menor de 14 años tiene ciertos derechos. ¿Qué puedes hacer si ella no es partícipe de esto? Podemos abrir el micro de Exitosa para que ustedes puedan hacer la invocación a las autoridades. Podemos emplazar a las autoridades que tomen con vehemencia, con seriedad el caso de ustedes. Pero si su hija de 14 años no se inmiscuye, no se compromete y no toma conciencia de lo que está haciendo, como dijo la policía, eso no va a prosperar. Conversen más con su hija. ¿Usted conversó con su hija respecto de lo que pasó el día de ayer, de su desaparición? Sí, conversamos todos en la mañana. ¿Ya? ¿Qué le dijo su hija? Conversamos entre todos en la mañana con mi cuñada, su esposo, mi esposo. Ella el único que dice que no va a volver a hacer. Pero ella dijo 2 veces eso. La tercera vez que dice eso, que no va a volver a pasar. Sí, así dice. ¿Ya? Y me dijo que no va a volver a pasar, que les disculpe, que les perdone, que es una falta de respeto que ella ha hecho así, que se vaya y vuelva. Perdonen que entre más allá de ese tema familiar, pero ¿ustedes han visto un arrepentimiento genuino de su hija? En cierta parte, pero no así, así de un arrepentimiento que... Sería bueno en todo caso que busquen ayuda de un especialista, en un psicólogo. Eso, en cierto modo, el Estado provee, centro de salud, hospitales, se puede sacar una cita al respecto para que puedan de esa forma ver en el ámbito ya emocional, porque algo está pasando con su niña, algo está pasando con la menor. Entonces es importante que ustedes como padres, más allá de la preocupación de que un muchacho de 20 años mayor de edad, ya es mayor de edad, pero la menor tiene 14 años por esa parte. Si fuera 13 años, capaz inmediatamente lo podrían hasta detener. No, lo que pasa es que este caso ya viene desde que ella tenía casi de sus 13 años. ¿Ya? Ya había un acercamiento. O sea, como le digo, nosotros hemos conversado con él por varias oportunidades, donde que nos ha dicho que él se va a alejar. Pero lo que pasa es que, o sea, no se ha alejado. Y nosotros lo que invocamos, lo que pedimos, es que haya un impedimento de acercamiento. Bueno, hay la orden de impedimento de acercamiento, me dijo su esposa. Sí, allá, pero acá no nos han brindado eso. Pero de todas maneras, la orden es orden. Entonces, eso se puede hacer valer para que de esa forma se pueda presentar ante el juzgado respectivo de que esta persona, este muchacho, está incumpliendo con esa orden, para que de esa forma se pueda tomar las acciones pertinentes en el ámbito judicial. Eso es lo que le podemos indicar. Se puede hacer valer esa orden de impedimento de acercamiento, pero además le recomiendo como padre de familia también converse mucho con ella y que sobre todo busquen la ayuda de un especialista para que vean qué está pasando con la menor para que tenga ese tipo de actitudes. Señor Elmer, muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Muchísimas gracias por su presencia. 1:59, información en vivo con nuestro compañero César Zúñiga desde el Ministerio de Cultura. Reiteramos, la ministra Patricia Borbón, ex ministra ahora, ha presentado su renuncia y se está reuniendo con los trabajadores allí en la sede de la institución. César Zúñiga, te escuchamos. Gracias, Pedro. Así es, información en vivo. Nos encontramos en los exteriores de la sede principal del Ministerio de Cultura, donde ya la ahora ex ministra Patricia Balbuena, luego de su renuncia, se reúne con sus trabajadores cerca ya de 1 hora, pues se lanzó la convocatoria a las 12:45 para reunirse y de esa forma explicarles probablemente los motivos de su renuncia. Hay que resaltar que esto se dio luego de que el día de ayer manifestara sus descargos ante la Comisión de Cultura del Congreso a raíz de los problemas que sostuvieron por su ex ministro Luis Villacorta, quien era ex fundador directamente de la empresa Arqueo Andes, donde se le acusa de haber postulado y ganado la buena pro para realizar las evaluaciones arqueológicas y de esa forma técnicos del monumentos con la finalidad de comprobar para si eran hábiles o no para el próximo Rally Dakar. A raíz de esto, apristas y también fujimoristas directamente del Congreso presentaron una moción de interpelación para la ministra. En la información que se tiene hasta el momento, el acceso a la prensa es restringido y es probable que en las próximas horas esté dando ya una información oficial sobre su renuncia. En la información del panorama, adelante contigo. Gracias, César Zúñiga. Conmigo será hasta el día de mañana. Quédese con la programación de Exitosa, que viene Exitosa Deportes. Con su permiso, que Dios lo bendiga.